La mayor parte de la gente que no cree en Dios, desde hace varios años, se han llegado a acostumbrar tanto a esa idea que ya nunca llegan a preguntarse cuáles son realmente las implicaciones de que yo no haya creído en Dios o de que actualmente yo no crea en Dios. Eso es lo que vamos a tratar. Porque mucha gente dice, bueno, ¿sabes qué? No me importa si existe o no existe Dios. Yo voy a vivir tal como estoy. Pero no se hacen esa pregunta. No saben que todo aquello que sembramos lo tenemos que recoger. Y que las ideas fructifican en el cerebro, para bien o para mal. Ellos piensan que solamente así están contentos y felices. Y pues mi maestro me dijo que él no creía en Dios, o en la universidad casi no creíamos en Dios y nos reímos de los que creen en Dios. Pero vuelvo a repetir, vamos a enfocarnos en las consecuencias de la vida sin Dios. Así pues, tratar de demostrarle a alguien la existencia de Dios, debemos ayudarle antes a preguntarle por qué es importante, vital y razonable creer en Dios. Creer en la existencia de Dios es un asunto que debe ocupar el centro de nuestra vida. Llega a las fibras más íntimas de nuestro ser. Y la pregunta de la existencia de Dios es la más importante que cualquier persona pueda hacer. Cuando llegan los jóvenes a decirnos a nosotros, los pastores, muchas veces, pues me quiero casar y quiero formar una nueva familia, etcétera, etcétera, les hacemos dos preguntas que son las más indispensables para poder garantizarte o darte un fundamento fuerte, profundo de tu destino, de tu vida, de tus hijos y de la familia que vayas a formar. Y la pregunta es, ¿tienes a Jesucristo en tu corazón? No te vayas a casar, joven que me escuchas, con una muchacha que no estás seguro que tiene a Jesucristo en su corazón. No te vayas a casar, muchacha, con un muchacho que no está segura que tiene a Jesucristo en su corazón. Porque cuando comienzan a decir, es que se va a convertir en la luna de miel, es donde menos se va a convertir. O se va a convertir a los 2 o 3 años, y con esa ilusión vana y vaga, entras a una dimensión que es el matrimonio, que es la dimensión donde más responsabilidades tenemos delante de Dios. Así que en Mateo capítulo 16, Cristo, sabiendo que esta pregunta era la más importante y la que sus discípulos también tenían ellos que comprender, dice en el capítulo 16, versículo 13 al 17, estas palabras. Mateo 16, 13 al 17. Dios motiva a sus discípulos, Jesucristo, a hacer esta pregunta. Él les dijo, versículo 13 al 17 de Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué han oído por ahí? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y actualmente tú has notado como joven principalmente
que les preguntas a tus compañeros o en la escuela, a los maestros, periodistas, políticos, cantantes, artistas, ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Y qué nos responden? Pues para mí es uno de los grandes líderes religiosos. Y lo clasifican entre Buda, entre Mahoma, entre Mahatma Gandhi y entre todos los demás líderes religiosos. Otros te dicen que llegan al colmo, es que fue el más grande revolucionario. Y es el que realmente apoyó el comunismo, porque él venía por los pobres y porque él no quería y él odiaba a los ricos. Todas estas respuestas son una ignorancia impresionante. Otros dicen, bueno, fue un gran maestro de moral. Entonces la gente tiene diferentes opiniones de la persona de Jesucristo según lo que han oído de otras personas que no son cristianas, que nunca han leído la Biblia, o a través de la televisión o de las películas, y deforman el carácter de la persona del Hijo de Dios. Y esta pregunta es la más importante que tú tienes que contestar. Si alguien te preguntara ahorita en una entrevista afuera, ¿tú quién dices o quién crees que es Jesucristo? Y tú haces esta respuesta, pues yo pienso que fue como el Che Guevara, o un revolucionario, un gran maestro de moral, un gran líder religioso. Esto significa que no conoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Simplemente es una figura pública que impactó el mundo de diferentes maneras, pero tú no has entendido quién es Él. Y cuando Cristo le dice a Pedro, bueno, eso es lo que dice la gente, dicen que soy profeta, que soy Elías, pero tú Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro le dijo a Jesús la declaración más grande que podemos escuchar: tú no eres ni Elías, ni el revolucionario, ni el líder religioso, tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro se sorprende porque en ese momento Jesucristo le vuelve a contestar. ¿Sabes qué, Pedro? Estas palabras que están saliendo de tu boca no te las dijo nadie. Has sido en este momento inspirado por el Espíritu Santo para reconocerme que realmente soy Dios en la carne, que soy el Hijo del Dios vivo y verdadero. Por eso cuando tú puedas contestar, Jesucristo no es maestro de moral, ni un gran líder religioso, un revolucionario, y tú le digas a tus amigos y a la gente y no tengas temor ante ninguna audiencia, Él es el Hijo de Dios, lo estás diciendo porque el Espíritu Santo ya vive dentro de ti. No hay manera de confesar a Jesús de otra forma más que teniendo al Espíritu de Dios. Ahora vayamos al libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, que fue escrito por el hombre más sabio de toda la historia. La sabiduría que Dios le dio al rey Salomón es incomparable. La Biblia reconoce que es el hombre con más sabiduría que ha existido y que existirá después de Jesucristo. Y si no existe entonces la vida con Dios, si Dios no existe, en realidad la vida es un absurdo. Síganme con mucho cuidado. Y todas estas conferencias que he tenido hace 20, 30, 40 años, de otra forma, con ateos, escépticos, agnósticos, es la forma en la que ellos nunca se han puesto a pensar más que lo que les enseñaron en la escuela, y no han razonado lógicamente para poder realmente evaluar qué ha sido la irracionalidad más grande que existe, que un hombre diga Dios no existe. Ahora actualmente ya el ateísmo ha declinado enormemente. ¿Por qué? Porque el ateísmo actualmente ya no se puede sostener filosóficamente.
ya es imposible sostener filosóficamente. Y hace 3000 años en un salmo, Salmo 14, ya David decía: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando una persona dice que no hay Dios, le preguntas, ¿verdad? ¿A dónde lo fuiste a buscar? ¿Qué te hizo concluir que Dios no existe? Mi compadre me lo dijo, o mi amigo en la escuela, o el maestro que me está enseñando civismo, me está enseñando filosofía, dice que es un absurdo la existencia de Dios. Pero nunca, ahí se quedan con esas respuestas y nunca investigan de una forma lógica qué implica que Dios no exista y a dónde vas a llegar si mantienes esta ideología en tu corazón. En el capítulo 2 de Salomón, cuando Salomón vivió como un multimillonario, un trono de oro, más de 1000 mujeres. Tenía el lunes a Miss México, el martes a Miss Guatemala, el miércoles a Miss España, el jueves a Miss Francia, solamente para darles a entender de aquellas personas que dicen: no, si yo tuviera 2 o 3 estaría más contento que con la que tengo ahorita. Y siempre estamos moviendo nosotros a que podemos encontrar algo mejor que Dios. Y cuando Salomón tuvo eso y Dios le dijo: ok, te voy a dar permiso que tú tengas todas esas mujeres. Te voy a dar permiso que tengas todo el oro del mundo, Salomón. Porque cuando tengas todas esas cosas y todos los vinos y los payasos que tenía y los cantantes que lo estaban entreteniendo siempre, y los viajes que él hizo, etcétera, etcétera, y las relaciones políticas que desarrolló Salomón en el Medio Oriente, después de que tuvo todo eso, escribió el libro de Eclesiastés. ¿Y saben lo que dice en el capítulo 2, versículo 11? Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuando levantó estatuas y levantó columnas y levantó asilos y levantó edificios, industrias y empresas, con el lenguaje moderno, se dio cuenta que todo aquello que había hecho no le había llenado el vacío con el cual nacimos todos los seres humanos. La palabra vanidad es la palabra clave de todo el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades es la vida. ¿Y sabe lo que significa la palabra vanidad en el hebreo? Escríbelo, significa vaciedad. Vacío. Todo está carente de propósito, significado y de valor fuera de Dios en la Biblia. Luego en el versículo 15 dice Salomón: entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Dice Salomón: bueno, si todos vamos a morir, el carpintero va a morir, el pintor va a morir, el sabio va a morir, el presidente va a morir, el cantante famoso va a morir, todos vamos a morir. Entonces, ¿quién puede determinar quién es más grande en medio de nosotros? Todo es vanidad, todos tenemos que morir algún día. ¿Para qué entonces estudio? ¿Para qué entonces trabajo y me afano por levantar un imperio? Ya que levanto el imperio, ya soy dueño, ya tengo casas, ya tengo empresas, etcétera, etcétera, y me rodeo de todas estas cosas. Mi esposa me dejó, mis hijos están diciendo: estamos esperando que se muera el viejo para quedarnos con la herencia. Y cuando llegan todas estas personas a este punto, descubren que su vida fue un vacío. El más grande rock and rollero del siglo XX, Elvis Presley, rey del rock and roll. Antes de cumplir 50 años, tenía una fila de mujeres en la esquina de su casa en Memphis, Tennessee, esperando
acostarse con él, pasar una noche con él. Pero así una fila de mujeres, puras muchachas jóvenes, guapas, bonitas, que querían tener una relación con él. Él se encontraba, mientras en su casa, comenzó a engordar, comenzó a drogarse y comenzó a tener relaciones homosexuales con uno de sus guardaespaldas. El rey del rock and roll, sus últimos shows en Las Vegas, ya no sabía lo que estaba diciendo, balbuceaba y hablaba tonterías. Un día a las 12, 1 de la mañana, en su casa, se levanta de su cama, le da una especie como ataque al corazón y muere en el baño, sentado en el migitorio, ahí sentado con la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que Cristo viene a arrebatarnos algún día por nosotros. Él conoció el Evangelio y supo el Evangelio, pero nunca se entregó al Evangelio ni a seguir a Jesús. Y tuvo todas las mujeres, era el rey del rock and roll. ¿Y quién fue el rey del pop? Tu ídolo, Michael Jackson. ¿Qué pasó con este muchacho? Un fenómeno. Dios le dio un talento como Elvis Presley, la voz, y este muchacho como bailarín es un talento que viene de Dios. Y le dio ese talento y no ha habido una persona con esos bailes como Michael Jackson. Impuso un nuevo estilo de bailar. ¿Y qué pasó con este muchacho? Cuando ya estaba con todo, construyó una Disneylandia en su casa. Tenía juegos para los niños y se dio cuenta que no tenía atracción por las mujeres, que no tenía atracción por los hombres, tenía atracción por los niños. Era un pedófilo, un pederasta, violó a más de 35, 40 niños y los invitaba a su casa y los papás se los prestaban. Oye, vas a pasar vacaciones con Michael Jackson. ¿Qué niño no quiere estar ahí en los juegos y en las rebaladías que tenía y en los tratos y los videos que tenía? Y violaba a los niños en su cuarto. Y después de que él muere, sacan a la luz, las coladeras se abren porque no hay nada que pueda quedar encubierto. Y descubren que el artista al que todos admiraban, era una persona enferma, que al morir, él dijo: yo no sé si soy hombre o soy mujer. Todos estos ejemplos simplemente nos muestran que nosotros adoramos y admiramos a gente que creemos que porque tienen fama y publicidad y dinero, han logrado el éxito en las vidas. Y la Biblia nos dice todo, absolutamente lo contrario. Dice Salomón en Eclesiastés 2, versículo 22 y 23, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. También esto es vaciedad, dijo Salomón. Ahora, cuando estamos hablando de que una persona que no tiene a Dios no tiene un propósito ni significado en su vida, ¿qué queremos decir? En primer lugar, la palabra significado significa algo verdadero por lo cual tú quieras vivir. Es lo que significa: mi vida tiene un significado. Actualmente la mayor parte de los jóvenes en el mundo entero no tienen un significado para vivir. Es impresionante en Estados Unidos y en Europa y en Japón principalmente la cantidad de suicidios de muchachos entre los 12 y los 23 años de edad. Nunca en la historia el índice de suicidio había aumentado tanto. Jóvenes que no tienen un significado y que no creen que haya un significado para seguir viviendo. La pregunta es: ¿cuál es tu significado o qué crees que te va a dar significado en tu vida? ¿Hacerte rico, dinero? ¿Es lo que la mayoría de la gente cree?
o fama o poder. Ahí están los artistas, los políticos, los cantantes que han alcanzado todo esto y cómo mueren vacíos, degenerados, pervertidos inmoralmente, abandonados por la familia, por los hijos, nunca sembraron nada y todo lo que hicieron fue una vaciedad en sus vidas. Cristo dijo en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió haber hecho todo lo que hiciste, Elvis? Michael, ¿de qué te sirvió que te adoraran y brinque por acá? Y ahora, ¿cómo acabaste? No es como comenzamos, sino como terminamos, lo que le da dignidad y valor a la vida. No es como comenzamos, sino como terminamos. Muchos comienzan muy bien. Y yo lo he visto en mi propia llamamiento que Dios me ha hecho para predicar la palabra de Dios. He conocido infinidad de pastores. Ustedes no se imaginan. He viajado por casi todo Iberoamérica, por todas las naciones de habla hispana, en Europa, bastantes naciones también, junto con mi esposa. He conocido misioneros, he conocido grandes organizaciones cristianas, pero al mismo tiempo he visto la mayor parte de estos hombres que yo he conocido, que Dios estaba usando, organizaciones que estaban levantándose, que comenzaron a vanagloriarse, y viene el orgullo, y viene el amor a las mujeres, y creemos que porque Dios somos escogidos y especiales por Dios, o porque tenemos un don especial, Dios no nos va a hacer nada. Estos hombres grandes, ¿cómo caen los grandes de Dios? Nunca han caído más ministerios y más hombres de Dios que en los últimos 2 años desde que comenzó la pandemia. Hombres de Dios quitándose la vida, hombres de Dios cayendo en adulterio, hombres de Dios cegados por el dinero, hombres de Dios creyendo, porque realmente ellos comenzaron muy bien y Dios te da el poder de comenzar bien, pero te deja la responsabilidad de que termines con lo que Dios te ha entregado. El hecho que tengas una voz igual a la de Pavarotti o de Andrea Bocelli, el hecho que bailes como Michael Jackson, el hecho que tengas un don musical impresionante, que seas un guitarrista, un baterista, etcétera, etcétera, el hecho que seas un atleta súper completamente dotado por la naturaleza o por Dios, no te garantiza cómo vas a terminar. El hecho que seas preciosa y que seas bonita, que te parezcas a Elizabeth Taylor, o que te parezcas a Madonna, o el hecho que seas guapo o bien parecido y que te parezcas a Rock Hudson, aunque tengas cara de Godzilla, no te garantiza. Pero así es la vida. No, pues ya las muchachas sí se me caen encima. Y las muchachas, ¿verdad? Hay un dicho que dice que hay la maldición de la belleza. Una muchacha cuando es demasiado preciosa y todo, y gana concursos, esto y el otro, se va a casar con un hombre y con otro, porque esas personas van a creer que nadie las merece. Yo merezco otro mejor, merezco un político o un millonario. Y cuando se dan cuenta, llegan a los 35, 40 años de edad y comienzan a arrugarse como pasadas por agua. Y entran al cirujano plástico y de repente una cirugía y otra cirugía, levantan la mano y se les levanta la patita también ya, de tantas cirugías, porque se tiene que acabar la belleza. Ya a los 55, 60 años de edad ni quien se fije en ti, y cuando te das cuenta que ya en el espejo no eres la que creías que ibas a ser toda la vida, como dijo Madonna cuando cumplió 52 años, dice: yo, si llego a los 60 años me quito la vida, no soportaría no ser adorada ni reconocida. Elizabeth Taylor fue la mujer considerada más bella del siglo XX. 9 esposos, la chulis. 9 esposos. Porque uno y otro y otro y otro, y por más, fue lo que le dijo Cristo a la mujer de Samaria en Juan capítulo 4. Se encuentra con esta mujer, llevaba 5 maridos, buscando que algún hombre la pudiera satisfacer, buscando que una mujer te creas que te va a satisfacer, buscando crees que vas a encontrar otra cosa que te va a satisfacer, y no hay nadie más que Dios. Nadie más.
Jesús le dijo a la mujer de Samaria: mujer, de esta agua, sigue buscando hombres y vas a seguir teniendo sed. No hay nada en la vida que pueda satisfacer la sed que tenemos de Dios. Dice en Eclesiastés 3:11: Dios puso la eternidad en tu corazón y en mi corazón. Y por eso buscamos cosas que nos llenen en este mundo: mujeres o hombres o fama o aplauso o poder o reconocimiento. El otro día le preguntaban a Bill Gates que cómo era posible que, siendo el multibillonario, millonario, ya no hay forma de decir ni billonario, ni trillonario, ni quinquillinario, porque no hay nadie que tenga más dinero que él. Todas las industrias farmacéuticas son de él, la Organización Mundial de la Salud la controla él, las Naciones Unidas la están controlando también ellos. Increíble. Le preguntaron: ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y saben lo que contestó? Es que ahora quiero poder. Poder. Entonces imagínate que están estos hombres así con el mundo, como reyes, y los presidentes están todos completamente controlados, la mayoría, por una élite de multimillonarios que existe, y ven al mundo. ¿Y cuál es la ambición del mundo? Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Saddam Hussein, Hitler, Mussolini, José Stalin. Todos los grandes hombres y dictadores de la historia han tenido todo lo que quieren de dinero, pero lo que ellos quieren es poder. ¿Poder de qué? Poder de controlar más a los seres humanos. Sentirse que son dioses y que tienen el control de las naciones o el control de sus imperios, como el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. No les basta ya el dinero, ahora quieren poder, y por eso hacen las cosas que están haciendo actualmente. Ahora veamos a continuación lo absurdo, lo irracional que es la vida sin Dios. En la física hay una ley que se llama la ley de la entropía. Todos ustedes que son físicos, matemáticos, o que están en la física cuántica, o que son estudiantes de matemáticas, ¿verdad?, conocen una ley que es inexorable, que es algo que es continua, que se llama la ley de la entropía. Me quiero explicar esto para que entiendan lo que voy a leer en la Biblia, que se adelantó 2000 años a lo que descubrieron entrópicamente los físicos matemáticos. Esta ley de la entropía está establecida en la segunda ley de la termodinámica. La física está gobernada principalmente por dos leyes inexorables y que no cambian y que gobiernan el universo: la primera y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece lo siguiente: todo el universo, todo, galaxias, planetas, estrellas, la vida humana, aquí las plantas, todo tiene un deterioro continuo. Todo se está oxidando, todo se está echando a perder, y esto es lo que se llama la ley de la entropía. Tú tienes un refrigerador porque tienes alimentos que, si los dejas afuera, se echan a perder. Tu casa la tienes que pintar en determinado tiempo porque las paredes las tienes que pintar, al carro hay que darle mantenimiento. Todo absolutamente está en un proceso de envejecimiento. Se llama la ley de la entropía. Vean ustedes en el libro de los Hebreos, capítulo 1, lo que se escribió hace 2000 años acerca de esta ley, que ya la Biblia se adelantaba a la ciencia moderna. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, escucha, perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán.
el escritor de Hebreos, ¿quién le reveló que en el universo existía el proceso de la entropía? Cuando escribió, todo se va a envejecer y todo se va a acabar. Pero tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. La ciencia nos dice actualmente lo que la Biblia hace 2000 años que escribió Hebreos, lo confirma, que los cuerpos de las estrellas, las galaxias, están expandiéndose. El Sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. El Sol, todas las estrellas eventualmente se van a quemar, toda la materia se va a colapsar en estrellas muertas, hoyos negros. Pero la Biblia profetiza, después de que esta ley de la entropía deje de funcionar, un mundo mejor. Si fuera realmente, y Dios no existe, y todo se va a acabar y todo se va a desvanecer, ¿cuál es el propósito de seguir los pasos de la Madre Teresa? ¿Por qué mejor no soy como Hitler? ¿Por qué mejor no soy como Stalin? ¿Por qué mejor no me dedico a robar? El que no tranza no avanza, dice el dicho aquí en Toluca. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa si hay mujeres más bonitas y más jóvenes que mi esposa? ¿Por qué voy a dejarme de satisfacer mis caprichos sexuales cuando los puedo tener? Y además tengo mucho dinero y soy millonario y puedo mantener a 2 o 3 muchachas con departamentos. ¿Por qué no lo puedo hacer si tengo el poder y tengo el dinero? Así es como piensan los seres humanos. Porque se creen que cuando ya tienen esto y aquello, y ya tienes 60 años que tengas cara de Godzilla y las muchachas se fijen en ti, crees que eres guapo y ya se fijaron en mí por la feria, hijo. Usando el lenguaje de los chavos. ¿Qué crees, que por la cara de acordeón que tienes? No, hombre. Hay intereses de por medio. La que te ame realmente es tu esposa. Así como está gordita y regordita, así te ama tu esposa. Es la madre de tus hijos. Y si tú mantienes el matrimonio en santidad delante de Dios, Dios te va a bendecir. Y lo mismo con tu esposo también. No busques a otro mejor que tu esposo, porque no lo hay. Vivimos un mundo de ilusiones y fantasías. Si lo hay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Hay de aquellos que juegan con el fuego, dice Dios, porque se van a quemar. ¿Y por qué, hijo mío, andarás tras la mujer ajena? Porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y Él considera nuestras veredas. Te he dado una esposa, te he dado un hombre para tu matrimonio, para el padre y para la familia que están formando. ¿Por qué crees que vas a encontrar algo mejor? El pecado engaña, el pecado endurece. La Biblia nos promete que cuando todo esto desaparezca, no va a quedar el mundo completamente sin ningún propósito ni ningún significado, como dicen los ateos. Todo se va a acabar, todo vamos a desaparecer. ¿Cuál fue el propósito de todo lo que vivimos entonces? Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes, nos hablan los cristianos, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, ¿verdad?, los que creemos en Dios, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tú, que no crees en Dios, no tienes ninguna esperanza de nada. De nada. Como me dijo un ateo, yo me voy a morir y en el polvo. Una vez, uno de los más grandes cristianos científicos, cómprale el libro y restrégaselo así en la nariz a tu maestro ateo, Blaise Pascal. Matemático, filósofo francés, cristiano, tuvo un debate con un ateo.
Y el ateo le dijo: yo, señor Pascal, no creo en nada. Yo a la hora de la muerte somos polvo y al polvo regresamos, y no hay nada, ni resurrección, ni esperanza, ni nada después de la vida. Y Blaise Pascal, reconocido y sigue siendo como uno de los más grandes matemáticos de toda la historia y físico-matemáticos, le contestó al ateo: bueno, señor ateo, si usted cree en eso, y mi Señor Jesucristo tuvo realmente la razón de que hay una resurrección y vamos a seguir viviendo después de la muerte, ¿qué amolada se va a llevar usted? Porque si usted tiene razón, yo no pierdo nada. Pues si usted tiene razón, nos vamos al polvo, no perdí nada. Pero si Jesucristo tiene razón, usted acabará en el infierno. Así que prefiero seguir a Jesús. Esa es, y se llama lógica elemental. O sea, salimos ganando. Si no es cierto, no perdimos nada. Pero si es cierto, qué amolada y qué susto se van a llevar los ateos y los que creyeron que la vida era simplemente vivirla para esta realidad. Ahora, si todo está condenado a la destrucción, entonces, ¿qué importa, verdad, que podamos nosotros tener esperanza? Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una ataviada esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios. Esta es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Si la vida termina en una tumba, entonces no tiene ninguna diferencia final si vivimos como Hitler, como Stalin, o como la Madre Teresa, o como el apóstol San Pablo. Si nuestro destino no está relacionado finalmente con nuestra conducta, hagamos y vivamos lo que nos dé la gana hacer. ¿Por qué voy a tener que portarme bien? ¿O por qué voy a tener que hacer estas cosas? ¿Por qué voy a tener convicciones? Mejor me voy con los que tienen dinero, porque si no hago como los que tienen dinero, no me van a dar el puesto. Hoy estaba leyendo anoche con mi esposa y yo, no sé cuántos oyeron ustedes esta semana de Miss Universo. Ganó el concurso del 2021, Miss Universo de la India. Pero están comenzando los periodistas a sacar a flote lo que se encuentra detrás de este certamen, dudando que el año que entra lo repitan. ¿Por qué? Porque las influenciaron y las manipularon los globalistas para que ellas votaran y dijeran: vacúnense y sigan la ideología de género, si no, no van a poder ganar. ¿Cuántas de ellas se vendieron? No lo sabemos. ¿Cuántas de ellas, cuando las pasaban a decir, no dijeron lo que sentían en el corazón por miedo se inscribieron en este concurso? Y todas querían ser Miss Universo, pero los intereses se antepusieron y la mayor parte de ellas se vendieron para seguir concursando. Y así como ellas, se venden médicos, ingenieros, abogados, ministerios públicos, jueces, presidentes municipales. Vivimos en un mundo donde todos, por los intereses de no perder la posición y el dinero, se venden. Sacrifican sus intereses morales porque no los tienen, y siempre se van donde va la corriente, donde va la conveniencia del interés político y el interés monetario. ¿Por qué la humanidad se encuentra así?
porque no tienen convicciones profundas de que Dios existe. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la Biblia en Romanos capítulo 3. Su camino es como la corriente del agua. Y cuando venimos a Cristo nosotros somos llenados del Espíritu Santo, somos iluminados para ver el mundo realmente como es, para darnos cuenta que es una mentira. Estamos en un mundo completamente de zombies, en un mundo de Disneylandia, de Reino Aventura, donde se nos presenta, y somos atraídos por tantas trampas alrededor, y así como ratones cae la humanidad en las trampas que el diablo les ha tendido, pero Dios vino a rescatarnos y a levantarnos y gritarle al mundo: arrepiéntanse, arrepiéntete. Viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio de Dios. Cuando Pablo llegó a Atenas en Hechos capítulo 17, a los filósofos griegos, conocidos por su cultura y su razonamiento y su filosofía, dice en Hechos 17 el apóstol Pablo, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora te manda. Escucha, es una orden. Dios te manda en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día, damas y caballeros, viene más rápido de lo que te imaginas el día del juicio para ti y para mí. Y ahí ya va a ser demasiado tarde para millones de seres humanos que pasarán eternamente la oscuridad, las tinieblas, el lloro y el crujir de dientes. Ya no habrá ninguna otra oportunidad después de que tú mueras. Dios ha establecido un día del juicio por Aarón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Jesús venció la tumba y se levantó hace 2000 años, ahí en la tierra de Galilea, Dios estaba diciendo: ahí está mi hijo, volvió a vivir. Vean el cuerpo deshecho, era un guiñapo humano en la cruz. En la cruz Cristo era un monstruo. Completamente, el látigo romano se le enrollaba 3 o 4 veces con puntas de hueso y de fierro, y cuando el soldado jalaba el látigo, arrancaba los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda a todos los reos y a todos los convictos a ser crucificados. Las espinas que le penetraron 2 o 3 pulgadas en la cabeza, los clavos en las manos. Cristo era un guiñapo humano. Dice el Salmo Isaías 52, no había buen parecer en él. Nadie hubiera reconocido al Hijo de Dios desbaratado de los golpes de las orejas, de los golpes que le dieron el pretorio romano, la tortura que atravesó. ¿Por qué? Era un monstruo en la cruz. ¿Por qué? Lo que hace el pecado nos hace monstruos. El pecado nos convierte en monstruos, nos deforma nuestra vida, nuestros intereses, nuestro amor por la familia, nuestro amor por las convicciones morales, por una buena moral. Es lo que el pecado hace en el ser humano. Y Él vino a dar su vida por ti y a resucitar. Y cuando resucitó Cristo, ahora Dios tiene y te dice: tú ya no eres ignorante. Te he dado la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal. He aquí les pongo la bendición y les pongo la maldición, para que seas tú tal vez en esta mañana, y los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, para que seas tú, no tu abuelita, no tu papá, no el pastor, no el papa. Tú tienes que ser una criatura responsable moralmente, para que tú escojas la bendición o la maldición. Y no hay más que 2 caminos, no hay 3 caminos. Ancha es la puerta que conduce a la perdición, y la mayor parte de los hombres van por ella. Pero angosta es la puerta que conduce a la salvación, y pocos son los que entran por ella. ¿Y sabes por qué pocos? Porque son los pocos que tuvieron valor.
Me sorprende que en Apocalipsis 21:8, ¿sabes quién encabeza la lista de los condenados? No los homosexuales, no los transgénero, no los traficantes de drogas, no aquellos que tú borrachos, parranderos y injugadores. Los que encabezan la lista de los pecadores en la Biblia son los cobardes. Los cobardes encabezan la lista en Apocalipsis de los que Dios va a condenar. Porque se necesita valor para decir: voy a seguir siendo fiel a mi esposa. Se necesita mucho valor. Ese es un hombre de veras. No con tu compadre, ya tengo 2 o 3 por ahí, vámonos de farra este fin de semana. O con tu amigo o con tu amiga. Pues yo tengo relaciones con mi novio antes de casarme, ¿verdad? Esa no es tu amiga. Son evangelistas y son personas que el infierno manda a nuestras vidas para arrastrarnos y convencernos que ahí está la bendición y que ahí está la felicidad. Dios ha establecido un día del juicio y tú tienes que arrepentirte de tu vida. Tienes que reconocer que eres pecador, que has violado las leyes de Dios, que te has burlado de Dios. Y por favor no digas: es que yo creo en Dios. ¿Sabes una cosa? El diablo no es ateo. Los demonios fueron los primeros que reconocieron a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo los mandó callar. ¿Qué quiero decir? Que no basta decir creo en Dios y vivir como si Dios no existiera. ¿De qué te sirve si creer en Dios? Pero mira tu conducta, mira tus hechos, mira tu amor por la familia. Si dices creo en Dios es porque sigues a Jesús. No basta creer. La fe sin obras es muerta. Tenemos que evidenciar con un cambio de vida, con una transformación profunda en nuestra vida, que realmente le hemos entregado la vida al Hijo de Dios. En esta mañana tú tienes la oportunidad de hacerlo y te pido que inclines tu cabeza. Y así, con tu rostro inclinado, la vida sin Dios, hemos podido reflexionar, es una vaciedad. Es un absurdo. Es la más grande irracionalidad que el ser humano pueda concluir, que no existe un ser supremo que nos haya creado y que tenga el derecho de juzgarnos a los vivos y a los muertos en el día que Él ha establecido y que viene más pronto de lo que nos imaginamos. En esta mañana Dios te pide y te dice: yo te amo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana que en Él crea no se pierda, no seas condenado cuando mueras y te estén esperando los demonios en el momento que mueras y descubras demasiado tarde que creíste una idea falsa, creíste una mentira de que Dios no existía. Pero será demasiado tarde, porque la oportunidad te la da Dios. Hoy es tu decisión. Hoy es el día de tu salvación. ¿Qué tendré que hacer?, me preguntarás. Para que en este momento yo estoy seguro, absolutamente segura, de que el día de mi muerte tengo el perdón de mis pecados. Número 1, cree que Jesucristo en la cruz pagó por ellos con su sangre. Número 2, que Él se levantó de los muertos, habiendo sido despedazado en una cruz con un cuerpo glorificado, semejante al de nosotros cuando resucitemos y venga por nosotros. Y si Él resucitó de los muertos, dile que entre a tu corazón, porque crees que Él vive, tú también vivirás. Dile: Señor Jesús, entra a mi vida, perdona mi vida pasada. Reconozco que no tengo el poder para cambiar mi vida. Solo tú, entrando a mi corazón, puedes darme ese poder de vivir para ti los cortos días que me quedan, o la corta vida que me has dado. Gracias por darme la vida eterna en este instante y por perdonar mis pecados y transformarme en la persona